Bradley Lewis, de 22 años, nació en la familia de Steve Lewis y Rachel Hawkins en la ciudad de Bristol, Inglaterra. Sus allegados lo describían como un chico amable, atento y popular. Bradley creció en una familia unida, adoraba a sus hermanos y siempre se llevaba bien con la gente. Aquellos que lo conocían decían que si Bradley se hacía amigo de alguien, era una amistad de por vida. Bradley era aficionado al fútbol y jugó durante varias temporadas en el club en Thames Athletic. No solo era un buen deportista, sino también el alma del equipo. Hacía amistades fácilmente y sabía cómo apoyar a sus compañeros. Sin embargo, lo más importante para él era su familia. Bradley era padre de 4 hijos. Su hija mayor, Scarlett, nació de una relación anterior con una chica llamada Lee. Los otros 3 hijos nacieron de su relación con Abigail White, de 24 años, con quien estuvo más de 5 años. Abigail nunca tuvo un trabajo fijo, pero se ganaba la vida a través de la plataforma OnlyFans, donde publicaba contenido explícito bajo el seudónimo de False Barbie. En su primer año, ganó alrededor de 55.000 libras esterlinas. Sin embargo, a medida que aumentó la competencia, sus ingresos comenzaron a caer rápidamente, y con el tiempo ganaba alrededor de 1.000 libras al mes. Según Abigail, Bradley sabía de su actividad y no se oponía a ello. Sin embargo, poco después de su primer embarazo, ella dejó de administrar la cuenta y dejó de ganar dinero. Desde entonces, Bradley se convirtió en el único sostén de la familia. Trabajaba en la industria de la instalación de pisos y a menudo aceptaba trabajos adicionales para mantener a su familia. A pesar de todos sus esfuerzos, la relación entre Bradley y Abigail era tensa. Muchos de sus conocidos los describían como tóxicos, inestables y a veces agresivos. Sin embargo, las opiniones variaban. Algunos decían que Abigail tenía tendencias a comportarse de manera cruel, mientras que otros decían que Bradley también mostraba agresividad. Sus peleas a menudo se convertían en escándalos ruidosos, y quienes lo rodeaban eran testigos frecuentes de sus conflictos. Abigail tenía un carácter irritable y a menudo montaba escenas de celos. Ella misma decía que Bradley era controlador y frío, pero su entorno lo describía como una persona que perdía la calma con facilidad. A pesar de todos los problemas, Bradley se mantuvo en esa relación durante mucho tiempo, principalmente por sus hijos. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser estable. Los conflictos se repetían una y otra vez. Con el tiempo, la situación empeoró. Los cercanos a Bradley empezaron a notar que se estaba distanciando cada vez más y que su comportamiento mostraba signos de ansiedad. Intentó varias veces terminar la relación con Abigail, pero ella siempre lo convencía de quedarse. Según sus amigos, Bradley se sentía atrapado, pero no sabía qué hacer para no dañar a los niños. La relación entre Bradley y Abigail fue inestable desde el principio, pero con el tiempo se volvió cada vez más tensa y destructiva. Ambos se engañaron mutuamente. Sin embargo, a pesar de su propia infidelidad, Abigail constantemente sospechaba de Bradley y trataba de atraparlo en sus mentiras. La vigilaba cuando salía de la casa e intentaba pillarlo con otras mujeres. Abigail exigía atención constante. Esperaba que Bradley respondiera a sus mensajes de inmediato, y si él se demoraba en contestar o no respondía en absoluto, se enfurecía. Con el tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más agresivo. A medida que las discusiones y las infidelidades continuaban, Abigail se volvió más obsesiva, controladora y cruel. Se sabe que en mensajes privados a sus amigos, llamaba a Bradley mentiroso y escribía que necesitaba sacarle la verdad. En uno de los mensajes dijo que quería matarlo, pero no podía permitirse ir a prisión. En otro mensaje, mencionó que quería deshacerse de una chica con la que sospechaba que Bradley estaba siendo infiel, pero volvió a subrayar que no podía arriesgar su libertad. En los mensajes de voz a sus amigos, confesaba que no controlaba su ira y que nunca creía en las palabras de Bradley. Les contaba que sus conocidos le habían advertido que, si su relación continuaba de la misma manera, uno de ellos terminaría muerto. También decía que Bradley solo admitiría lo que había hecho cuando ella lo amenazaba. Mencionó que sacó un cuchillo, amenazó con usarlo, y solo entonces Bradley comenzaba a decir la verdad. Con el tiempo, las amenazas se convirtieron en acciones reales. Un día, en un arranque de ira, Abigail, sospechando que Bradley le era infiel, amenazó con apuñalarlo en la cara. Al final, le dio una puñalada en la pierna, dejándole una profunda cicatriz que permanecería con él de por vida. Esto ocurrió unos meses antes de la tragedia. Luego, el 19 de marzo, solo una semana antes del día fatal, el conflicto se repitió. Nuevamente, acusando a Bradley de infidelidad, Abigail se lanzó sobre él con un cuchillo y lo hirió en la mano. Esta vez,
las heridas requerían intervención médica. Bradley compartió con sus amigos que temía a Abigail. En varias ocasiones dijo que quería poner fin a la relación, pero cada vez que intentaba irse, ella comenzaba a amenazar con quitarse la vida. Bajo la presión de estas amenazas, Bradley permaneció, y esto continuaba una y otra vez. Los mensajes encontrados más tarde confirmaron que él había intentado varias veces terminar la relación, pero Abigail, cada vez, lo presionaba con amenazas hacia él. La relación de Bradley y Abigail continuó en un ciclo cerrado, discusiones constantes, rupturas y reconciliaciones. A pesar de lo tóxica que era su relación, seguían regresando el uno al otro. Dado que tenían 3 hijos, el Servicio de Protección Infantil comenzó a vigilar la situación. Después de varios incidentes, el organismo decidió que Bradley y Abigail ya no podían vivir juntos. Sin embargo, la pareja ignoró esa orden y siguió viviendo secretamente en la misma casa en Kingswood, ocultándolo a las autoridades. No obstante, a principios de 2022, Bradley se dio cuenta de que ya no podía seguir en esa relación. Empacó sus cosas y se mudó a la casa de su madre, con la intención de cortar definitivamente los lazos con Abigail. El Servicio de Protección exigió que el contacto entre ellos fuera mínimo, pero a pesar de esto, continuaron escribiéndose y llamándose. Poco después, Bradley aceptó encontrarse con Abigail para hablar. El 25 de marzo de 2022, Bradley se encontró con Abigail y un amigo común en un parque. Allí, le dijo que ya no quería estar con ella y confesó sus infidelidades por primera vez de manera abierta. Aunque Abigail ya sospechaba de su infidelidad, esta confesión fue un golpe para ella. Sin embargo, no la tomó en serio. Antes, Bradley había intentado varias veces romper con ella, pero cada vez se reconciliaban, y Abigail estaba segura de que, en esta ocasión, él regresaría. Después de la conversación en el parque, Abigail sugirió continuar la charla en el pub. A las 5:30, las cámaras de seguridad registraron cómo Abigail, junto con sus amigos e hijos, llegó al The Horseshoe Pub, también conocido como The Horseshoe en Kingswood. Bradley llegó tarde, lo que comenzó a irritar a Abigail. Ella siguió bebiendo mientras lo esperaba, y su descontento crecía con cada minuto que pasaba. Testigos más tarde dijeron que bebió una pinta de cerveza, varios chupitos y quizás un par de cócteles fuertes. Uno de sus amigos intentó calmarla, asegurándole que Bradley llegaría pronto. Sin embargo, en el baño, Abigail rompió a llorar, gritando a su amiga que Bradley seguramente estaba con otra mujer, por eso se estaba demorando tanto. Cuando Bradley finalmente llegó al pub en 1848, Abigail ya estaba furiosa. Los testigos dijeron que ella inmediatamente comenzó a discutir con él. Quería hablar a solas, pero Bradley se negó y prefirió quedarse en compañía de sus amigos. De vez en cuando, se apartaba de Abigail y hablaba con otros, lo que solo aumentó su agresividad. Ella comenzó a insultarlo, le arrojó una bebida a la cara e incluso lo golpeó varias veces frente a todos. Cuando uno de los amigos de Bradley intentó separarlos, Abigail también le escupió a la cara. La situación se volvía cada vez más tensa. Abigail no se contenía ni siquiera frente a los niños y amigos. En un momento, Bradley y un amigo se fueron al baño, donde él confesó que temía a Abigail y quería terminar la relación, pero temía que ella se hiciera daño. Después de regresar, la situación se calmó un poco, y Abigail sugirió que se fueran del pub. Sin embargo, Bradley todavía tenía varios vasos sin terminar en la mesa y quería beberlos antes de irse. Esto volvió a enfurecer a Abigail, quien volcó las bebidas de la mesa, diciendo que ahora ya no tenía nada que beber. Cuando ella siguió montando un escándalo, una mujer desconocida, de unos 30 años, se acercó a su mesa y preguntó qué ocurría. Abigail respondió bruscamente con groserías, y el hombre que acompañaba a la mujer le hizo un comentario a Abigail. En respuesta, ella le arrojó la bebida a la cara y lo golpeó. El hombre, sin contenerse, le devolvió el golpe, derribando a Abigail al suelo. Después de esto, Bradley intentó intervenir en el conflicto, tratando de calmar la situación. Pero los eventos de esa noche ya habían comenzado a desarrollarse según un guión incontrolable, y nadie podía predecir a dónde llevaría todo esto. Bradley intentó detener al hombre que golpeó a Abigail, diciéndole que no debía tratarla así. Sin embargo, el momento ya había pasado. Abigail se enfureció y culpó a Bradley por lo ocurrido, afirmando que era su culpa por permitir que la golpearan. En medio del conflicto, Abigail llamó a los servicios de emergencia para denunciar un ataque, omitiendo el hecho de que ella fue quien inició la pelea y fue la primera en usar la agresión. Durante la llamada, colgó inesperadamente, y cuando el operador volvió a llamar, se presentó con un nombre ficticio para respaldar su versión de los hechos. Más tarde,
Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, quedó claro que Abigail fue la fuente del conflicto en el pub. Se comportó de manera histérica, provocando a los demás y creando caos. Después de otro estallido de agresividad, Bradley decidió que lo mejor era irse. Su amigo Alfie Pique ofreció llevarlos a casa. Mientras se preparaban para irse, Bradley, dirigiéndose a Alfie, dijo una frase misteriosa: «Soy un cadáver cuando vuelva a casa». Alfie le preguntó qué quería decir, pero Bradley solo repitió sus palabras. Al parecer, Abigail escuchó esto, pero no reaccionó de ninguna manera. Los amigos de Bradley intentaron convencerlo de no irse con Abigail, temiendo por su seguridad, pero él insistió en su decisión. Alfie llevó a Bradley, Abigail y uno de sus hijos a casa, en su antigua casa en Kingsworth. Llegaron alrededor de las 7:50, y antes de que Bradley saliera del coche, Alfie le dio su número, ofreciéndose a ayudar si lo necesitaba. A los pocos minutos, Bradley realmente llamó a Alfie, pero no se sabe si él respondió a la llamada. Sin embargo, a las 7:54, Bradley llamó a otra amiga, Sophie. Sophie era una amiga cercana de Abigail y sabía mucho sobre su relación. Fue a ella a quien Abigail solía enviar mensajes hablando de su ira hacia Bradley e incluso de sus intenciones de hacerle daño. Sin embargo, con el tiempo, Sophie también se hizo amiga de Bradley. Esa noche, Bradley, en pánico, llamó a Sophie y gritó por teléfono: «Hey, Dame, Sophie, ella intenta matarme. Sigue golpeándome. Quiere apuñalarme». En ese momento, Sophie escuchó de fondo como Abigail gritaba a Bradley, exigiéndole que se callara, mientras él suplicaba por ayuda. A las 8, la vecina llamada Laura Candy escuchó gritos provenientes de la casa de Abigail. Escuchó claramente la voz de un hombre pidiendo ayuda, y la voz de una mujer que gritaba que no podía comunicarse con los servicios de emergencia, y luego gritó: «No puede respirar». Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Laura llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y se dirigió a la casa de Abigail. Al llegar, vio a Abigail afuera. Ella intentaba llamar nuevamente a los servicios de emergencia. Cuando Laura entró, vio a un niño en el umbral de la sala de estar, con una expresión asustada y confundida. Laura siguió adelante y vio una escena espantosa. En el suelo de la cocina, yacía Bradley, todo cubierto de sangre, con heridas abiertas en el pecho. La sangre estaba esparcida por el suelo y las paredes, y en algunos lugares se veían rastros de intentos de borrarla. La lavadora estaba encendida. La impresión era que alguien había intentado ocultar las huellas de lo ocurrido. En el pasillo, Laura notó un cuchillo con manchas de sangre en el radiador. Su hoja medía unos 15 a 18 centímetros. Al ver todo esto, Laura llamó nuevamente a los servicios de emergencia. La escena que encontró era aterradora. Bradley, indefenso, yacía en el suelo, y la casa mostraba claros intentos de ocultar las pruebas. Laura se apresuró a ayudar a Bradley. Vio que estaba pálido y no reaccionaba, pero aún respiraba, aunque muy débilmente. En la cocina, vio una camiseta. Siguiendo las instrucciones del operador de emergencia, la usó para presionar la herida en el pecho de Bradley y detener el sangrado. Mientras intentaba ayudar, Laura le preguntó a Abigail qué había ocurrido. En ese momento, Abigail llevaba un vestido rosa. Tenía un moretón en la mano, pero no había rastros de sangre. Al responder, Abigail afirmó que Bradley se había hecho la herida él mismo. Laura preguntó si hubo una pelea entre ellos, y Abigail admitió que sí, pero insistió en que Bradley se había hecho la herida por su cuenta. Abigail estaba histérica, gritándole a Laura: «¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué no llega nadie?», y sacudía el rostro de Bradley, suplicándole que aguantara. Laura trataba de concentrarse en contar las respiraciones de Bradley y en brindarle ayuda, pero los gritos de Abigail solo le dificultaban la tarea. En ese momento, desde otra habitación, se escuchó la voz de uno de los niños. Fue mamá quien lo hizo. Laura escuchó esa confesión y comprendió que la situación era mucho más grave de lo que parecía al principio. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, el esposo de Laura llegó al lugar para ayudar. Pasaron unos minutos antes de que llegaran los paramédicos. Inmediatamente comenzaron a hacer reanimación cardiopulmonar y luego trasladaron a Bradley en una camilla hacia el hospital. Abigail cayó en una nueva crisis y trató de interferir en el trabajo de los médicos, por lo que Laura y su esposo tuvieron que sujetarla para evitar que interfiriera con el equipo de emergencia. Mientras llevaban a Bradley al hospital, los oficiales de policía también trasladaron a Abigail. Ella insistió en estar junto a él. En el camino, alternaba entre llorar y gritar, y a su vez aseguraba a los policías su inocencia. Afirmaba que no era responsable de lo ocurrido y que no tenía nada que ver con las heridas de Bradley. En el hospital,
Los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo. Lo sometieron a una operación de urgencia, pero los esfuerzos fueron en vano. Cerca de la 1 de la mañana, el 26 de marzo, Bradley falleció a causa de las heridas. Después de su muerte, su cuerpo fue enviado a la autopsia. El forense determinó que Bradley había recibido una herida de cuchillo en el pecho, que pasó entre las costillas y alcanzó el corazón. La hoja del cuchillo penetró al menos 7 centímetros, causando un daño mortal. Según el informe del forense, la herida afectó el ventrículo del corazón, lo que provocó una rápida pérdida de sangre y su fallecimiento. Posteriormente, Abigail fue arrestada bajo sospecha de estar involucrada en el crimen y llevada a la estación de policía para ser interrogada. Sin embargo, ella se negó a dar cualquier declaración. Más tarde se reunió con un abogado, quien la ayudó a preparar una declaración escrita para la policía. En su declaración, Abigail afirmó que esa noche tuvo una discusión con Bradley. Según ella, durante el conflicto, Bradley supuestamente agarró un cuchillo de cocina, y ella temió que pudiera hacerse daño. Abigail dijo que le quitó el cuchillo e intentó salir de la cocina para tirarlo. Sin embargo, según su relato, Bradley la alcanzó, la agarró del brazo y supuestamente se clavó el cuchillo en el pecho. Abigail entendía perfectamente que quedarían sus huellas dactilares y rastros de sangre en el cuchillo, por lo que ya tenía preparada una explicación. Su versión era que ella sostenía el cuchillo intentando evitar que Bradley se hiciera daño, pero en algún momento él mismo se hirió. Esta versión surgió después de una consulta con su abogado. Abigail agregó que, justo después del incidente, intentó llamar a una ambulancia, pero supuestamente no pudo comunicarse y salió a la calle en busca de una mejor señal. Fue entonces cuando Laura escuchó sus gritos de que Bradley no respiraba. Inicialmente, Abigail mantuvo esta versión, pero en julio de 2022 cambió su testimonio en el tribunal, declarando su culpabilidad por homicidio involuntario. Aseguró que sí había apuñalado a Bradley, pero no tenía la intención de matarlo. Según la ley, el homicidio involuntario implica que la persona no tenía la intención de matar o causar daño grave a la víctima, pero sus acciones finalmente condujeron a la muerte. Así, Abigail intentó presentar lo sucedido como un accidente, alegando que no deseaba la muerte de Bradley, aunque su acción había causado la tragedia. Esta nueva versión de los hechos fue otro intento de cambiar el curso del caso a su favor, pero solo confirmó que Abigail fue quien asestó el golpe mortal. Abigail afirmó que, durante la discusión, intentó alejarse de Bradley y se dirigió a la cocina para calmarse. Sin embargo, al estar allí, notó el cuchillo sobre la encimera. Según ella, en ese momento decidió tomar el cuchillo para asustar a Bradley. Lo agarró por el mango, con la hoja hacia abajo, de la misma forma que había sostenido el cuchillo las veces anteriores, cuando ya había herido a Bradley. Una vez en la pierna y otra en la mano. Abigail insistió en que no tenía la intención de causarle daño y que solo quería asustarlo. Pero al acercarse a Bradley, de repente le clavó el cuchillo en el pecho. Según su relato, solo se dio cuenta de lo que había hecho después de que todo ocurrió. Aseguró que todo sucedió demasiado rápido y no tuvo tiempo de reflexionar sobre sus acciones. Después de lo sucedido, Abigail comenzó a limpiar las huellas del incidente, frotó la sangre del piso de la cocina, metió la ropa ensangrentada en la lavadora y se cambió. Durante ese tiempo, ideó una versión de los hechos que luego contó a la policía. Abigail admitió que lamentaba haber mentido en un principio, pero siguió insistiendo en que no se dio cuenta de que había asestado el golpe mortal. Sin embargo, para la acusación, esto no fue suficiente. En octubre de 2022, Abigail Witte, de 24 años, fue procesada por el crimen contra la vida de Bradley Lewis. La fiscalía insistió en que su relación siempre fue tóxica y peligrosa. Abigail era agresiva, controladora y manipuladora. Exigía de Bradley atención constante, regalos y muestras de amor, pero nunca estaba satisfecha. Cuanto peor trataba a Bradley, más él se distanciaba y finalmente buscó apoyo fuera de la relación. Esto solo aumentó la tensión entre ellos. Bradley había comentado varias veces a sus amigos que temía a Abigail y deseaba terminar con la relación. Les contó que ella lo había amenazado varias veces, era cruel y hasta lo había atacado con un cuchillo. Sin embargo, cada vez que Bradley intentaba dejarla, ella amenazaba con suicidarse y él se sentía atrapado. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas, incluyendo mensajes de texto y de voz de Abigail a sus amigos, en los que hablaba abiertamente sobre sus intenciones agresivas. En uno de los mensajes, ella declaró directamente que planeaba matar a Bradley, y en otro, que debía sacarle la verdad, amenazando con violencia. Los investigadores descubrieron numerosos mensajes de Abigail a Bradley con amenazas. Por ejemplo, el 7 de febrero,
ella le escribió: «Te juro por Dios que te apuñalo». Y más tarde, ese mismo día, agregó: «Después de eso, yo misma me quito la vida». También hubo amenazas hacia una mujer con la que sospechaba que Bradley le había sido infiel. El 21 de marzo, volvió a amenazar a Bradley, escribiendo: «Te clavaré un cuchillo en el cuello». En respuesta a las acusaciones de infidelidad de Bradley, ella continuó amenazándolo a él y a sí misma. En uno de los mensajes, escribió: «Me quito la vida justo en la puerta de la casa de tu madre». Desde el 22 hasta el 25 de marzo, su correspondencia continuó. En ese periodo ya vivían separados por orden del Servicio de Protección Familiar, pero Abigail seguía escribiendo a Bradley. Él se quejaba de sentir dolor físico y emocional no solo por la ruptura, sino también por las heridas que le había causado previamente. Bradley trataba de evitar los conflictos, le pedía que lo dejara en paz y proponía terminar la relación. Pero Abigail insistía en encontrarse. Acordaron encontrarse en un parque el 25 de marzo, pero incluso después de este encuentro, Abigail seguía enviando mensajes con amenazas. Bradley trataba de cortar el contacto, pero ella lo presionaba, amenazando tanto a él como a sí misma. En los mensajes, ella decía que todo había terminado, pero cada vez esperaba que Bradley la convenciera de quedarse. Cuando él aceptaba romper la relación, esto irritaba aún más a Abigail, lo que provocaba nuevas explosiones de furia. Los fiscales en el juicio insistieron en que su correspondencia mostraba claramente que Abigail era la agresora y la fuente de la violencia. Sus amenazas, ataques de ira y su historial de comportamiento abusivo demostraban que la tragedia no fue un accidente. Según la acusación, cuando Bradley finalmente decidió terminar la relación de manera definitiva, Abigail no pudo aceptar esto y cometió el crimen. Aunque pronto se arrepintió de lo sucedido, la acusación subrayó que eso no exoneraba el hecho de que ella había asestado un golpe con un cuchillo que resultó en la muerte de Bradley. La defensa intentó presentar a Abigail de otra manera, alegando que ella amaba a Bradley y nunca quiso hacerle daño. Los abogados insistieron en que su relación fue tóxica de ambas partes y que Bradley también provocó los conflictos. Afirmaron que él le había sido infiel sistemáticamente, manipulándola, haciéndola sentirse humillada y miserable. Además, la defensa sostenía que Bradley era un compañero controlador, especialmente en cuestiones financieras. Cuando Abigail ganaba grandes sumas en la plataforma OnlyFans, él supuestamente decidía cómo gastar ese dinero, sin permitirle disponer de él a su manera. Fueron convocados testigos que describieron a Abigail como una persona agradable y amable. Reconocieron que ella tenía problemas con su ira, pero lo atribuyeron a su estado mental, asegurando que no podía controlar sus estallidos de agresión. Durante el juicio, se invitó a un psiquiatra que estudió la infancia y el estado psicológico de Abigail. El psiquiatra relató que su vida había sido difícil desde el principio. Creció en una familia donde su padre aplicaba violencia contra su madre. Cuando tenía 4 años, sus padres se divorciaron, pero la vida no mejoró. Su madre se volvió a casar, y su padrastro también recurría a comportamientos abusivos hacia ella. Finalmente, fue retirada de la familia y enviada a una familia de acogida. Más tarde, vivió con sus abuelos, quienes se encargaron de ella. Pero para entonces, las heridas infantiles ya se habían arraigado profundamente en su psique. Desde su adolescencia, comenzó a tener problemas graves con su comportamiento. En la escuela las cosas iban mal, y los ataques de ira se volvían cada vez más frecuentes. A los 13 años intentó por primera vez suicidarse, y a los 16 repitió el intento. A esa misma edad, comenzó una relación con un hombre de 29 años, lo que solo empeoró su estado emocional. Poco después de terminar con él, comenzó a salir con Bradley, que tenía entonces 15 o 16 años. También se destacó que desde los 13 años, Abigail consumía alcohol regularmente, en ocasiones, sustancias prohibidas, aunque según ella, no era dependiente de ellas. Durante su adolescencia, le diagnosticaron depresión y le recetaron medicación. En varias ocasiones, fue tratada por psiquiatras. Cuando comenzó su relación con Bradley, no sentía apoyo por parte de él. Afirmaba que la llamaba loca, no intentaba ayudarla a lidiar con sus problemas emocionales, y además, usaba manipulaciones e incluso agresión. El psiquiatra invitado al juicio diagnosticó a Abigail con trastorno límite de la personalidad. Señaló que su comportamiento, registrado por testigos, así como sus propias explicaciones de los eventos de esa noche, coincidían con los síntomas de este trastorno. Según él, la mayoría de las personas tiene mecanismos para controlar sus emociones, pero Abigail carecía de ellos. Cuando entraba en furia, la parte racional de su cerebro dejaba de funcionar, y no se daba cuenta de lo que hacía. El psiquiatra también mencionó que, en el momento del ataque a Bradley,
probablemente Abigail estaba en una crisis emocional. Según la defensa, su diagnóstico indicaba una disminución de la responsabilidad por lo sucedido. Además, se descubrió que, unas semanas antes de la tragedia, Abigail volvió a quedar embarazada, pero decidió abortar. Dijo que no quería tener otro hijo en esas circunstancias tan difíciles. Esto, junto con sus sospechas de infidelidades de Bradley, aumentó el estrés que alcanzó su punto máximo el día de la tragedia. Sin embargo, el psiquiatra presentado por la acusación no estuvo de acuerdo con esa explicación. Confirmó que Abigail realmente tenía problemas para controlar sus emociones, pero que el diagnóstico que se le había dado no justificaba sus acciones ni podía servir como base para atenuar su responsabilidad. El psiquiatra de la acusación confirmó que Abigail realmente había sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, lo que hace que una persona sea emocionalmente inestable y propensa a actuar bajo la influencia de sus emociones. Sin embargo, subrayó que esto no significaba que ella no supiera lo que estaba haciendo. Según él, Abigail no estaba en un estado psicótico ni de desconexión. Ella entendía lo que hacía cuando, después de una discusión, tomó un cuchillo y regresó para atacar a Bradley. La prueba de que sus acciones fueron conscientes fue que, después de lo sucedido, intentó ocultar las pruebas del crimen. Comenzó a limpiar la sangre, lavó la ropa ensangrentada y solo luego llamó a los servicios de emergencia. Después de lo sucedido, pudo dar respuestas claras y lógicas a Lori y a la policía, lo que indicaba que mantenía su capacidad racional. Los exámenes mostraron que, en el momento de la tragedia, en la sangre de Abigail había alcohol, rastros de sustancias prohibidas y antidepresivos. Pero el psiquiatra señaló que esto no afectó su capacidad para entender lo que ocurría. Ella controlaba completamente sus acciones y es responsable de ellas. Cuando Abigail testificó en su defensa, continuó insistiendo en que no tenía la intención de matar a Bradley. Según ella, perdió el control en un momento de fuertes emociones y solo comprendió las consecuencias después de lo sucedido. Admitió que lamentaba haber mentido al operador de emergencia cuando afirmó que Bradley se había hecho daño a sí mismo. Abigail dijo que amaba a Bradley, pero se sentía traicionada y profundamente herida por sus acciones. Cuando se le recordó los mensajes de texto y grabaciones de voz en los que ella expresaba directamente su deseo de matar a Bradley, respondió que no tomaba esas palabras en serio. Al ser preguntada sobre un mensaje de voz en el que su amiga Sophie escuchó cómo Abigail gritaba y golpeaba a Bradley antes de la tragedia, ella contestó que no recordaba nada de eso. También afirmó que no recordaba el momento en que le asestó el golpe con el cuchillo. Después de escuchar todos los argumentos y revisar las pruebas, el jurado se retiró a deliberar. Después de aproximadamente 5 horas de discusión, emitieron su veredicto. Abigail White fue declarada culpable del crimen contra Bradley Lewis. En la audiencia de sentencia, la familia de Bradley compartió sus sentimientos y habló sobre las consecuencias de esta tragedia. Su padre, Steve Lewis, confesó que desde la muerte de su hijo vive con un dolor y una sensación de pérdida constantes. Recordaba cómo Bradley sabía hacer sonreír a las personas a su alrededor. Era una persona bondadosa y cariñosa, especialmente con su familia. La madre de Bradley, Rachel, dijo que la pérdida de su hijo dejó un vacío en su vida para siempre. Le duele profundamente pensar que Bradley ya no verá cómo crecen y maduran sus hijos, que no podrá apoyarlos ni estar a su lado en los momentos importantes de sus vidas. El juez, al pronunciar la sentencia, destacó que Bradley era un padre amoroso, que tenía toda una vida por delante. Con sus acciones, Abigail les quitó a sus hijos no solo a su padre, sino también a su madre, ya que ahora ella irá a prisión durante muchos años. El juez también señaló que uno de los momentos más trágicos de esta historia era que su hijo de 3 años había sido testigo de cómo su madre asestaba el golpe mortal a su padre. De acuerdo con la ley, Abigail debía recibir una condena de cadena perpetua por este crimen. Pero el juez debía determinar el tiempo mínimo de condena teniendo en cuenta los factores agravantes y atenuantes. Entre los factores agravantes estaba la presencia del niño durante la comisión del crimen. La historia del comportamiento violento de Abigail hacia Bradley, incluyendo constantes humillaciones y amenazas, y su experiencia previa de violencia en esa relación, fueron considerados factores agravantes. Los factores atenuantes incluían su trastorno psicológico y el estrés emocional que aumentó durante un largo periodo, pero el juez consideró que no eran suficientes para reducir la condena. Finalmente, Abigail White fue condenada a cadena perpetua con un tiempo mínimo de cumplimiento de 18 años antes de que pudiera solicitar una revisión de su caso. Este caso estuvo lleno de señales de alerta desde el principio. Ambos socios estaban infelices el uno con el otro y provocaban conflictos regularmente, pero fue Abigail, consumida por la ira,
quien cometió el crimen. Este caso se convirtió en otro ejemplo de lo peligrosas que son las relaciones tóxicas y de lo que puede suceder cuando se ignoran las señales de advertencia. Abigail necesitaba ayuda psicológica, y Bradley, a pesar del miedo por su vida, debió haberse alejado de esa relación mucho antes. En situaciones como esta, es importante entender que si una relación se vuelve peligrosa para la vida y la salud mental de alguien, se deben buscar maneras de salir de ella, incluso si la pareja amenaza con hacerse daño. La salud mental de una persona no debe poner en peligro la seguridad de la otra. Si alguien amenaza con suicidarse, siempre es una señal de que se necesita la intervención de profesionales. Pero esto no significa que la pareja deba quedarse en una relación destructiva. Este caso demuestra lo importante que es reconocer a tiempo las señales de relaciones tóxicas y no posponer la ruptura si la situación se vuelve peligrosa. Lamentablemente, Bradley no pudo hacerlo, y todo terminó en tragedia. Abigail ahora tendrá que pasar largos años en prisión, donde, quizás finalmente, recibirá la ayuda psicológica que necesitó a lo largo de su vida. Sin embargo, para Bradley y toda su familia, este resultado fue una pérdida irreparable y ningún castigo podrá devolverle a sus seres queridos.